Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole Saray Méndez Afanador. Estaré entrevistando a la psicóloga Dionis Rivas, especializada en el campo jurídico. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pláceme saludarte. Lo mismo. Bueno, de acuerdo con su experiencia y formación en el campo de la psicología, primero, ¿cómo inicia su quehacer en este campo de la psicología? Bueno, muy buenas noches nuevamente. Pues te cuento. Pues en este momento me estoy desempeñando en el campo jurídico porque hago valoraciones psicológicas a estrados judiciales, pero igual he trabajado en todos los campos, ¿cierto? En el educativo, en el social, en el comunitario, en el clínico. Pero en este momento pues estoy apuntando a la psicología jurídica que me gusta mucho, digamos pues da como al lugar, es un aprendizaje, todos los juicios que he tenido en el proceso jurídico son muy diferentes, así sea la misma patología o digamos que estamos hablando de un mismo caso, pero suele ser todo muy diferente y de un aprendizaje. Segundo, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades que ejecutan en su ejercicio profesional? Bueno, es aprendido en el campo jurídico que las valoraciones psicológicas no se puede dejar brechas o riesgos. Entonces, lo primero que tú haces es una historia de vida o una anamnesis de acuerdo al caso. Todo esto varía de acuerdo al caso, ¿cierto? Y vas a hacer, digamos, ese proceso de acuerdo, digamos, a las necesidades del paciente o del cliente en este momento, ¿cierto? Entonces uno en ese proceso, no puede dejar brechas ni riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que tú vas a hacer, digamos, la historia de vida, tú vas a pedir la historia médica, inclusive vas a pedir el proceso de la persona en cuestiones académicas, en cuestiones familiares. A veces, pues, esto hay que trabajarlo a nivel, pues, interdisciplinario, entonces debe tener la trabajadora social o en su efecto tú lo puedes hacer las visitas domiciliarias y todo ese tipo de situaciones, aplicar los test o las pruebas psicológicas, que tú puedas conceptualizar lo más próximo o lo más objetivo, un concepto de la personalidad del cliente, del paciente, de la persona que estás evaluando. Ok. ¿Desde cuál de los modelos o enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeñan en el campo de la psicología? ¿Por qué lo eligió? Wow. Pues yo también soy docente, ¿no? También soy docente de cualquiera de las áreas de psicología y dentro de mis procesos académicos y mis procesos experienciales, para mí los enfoques son los mismos. Simplemente que se trabajan de enfoques diferentes. En mi caso, yo cogí o tengo para, pues, digamos, hacer mis intervenciones, el cognitivo conductual. Porque las personas allí, digamos, que hacen o tú ves el cambio de las modificaciones de conducta de acuerdo al proceso que tú vayas llevando, a las terapias que uno llama como psicólogo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también considero yo que hay muchas investigaciones, que hay muchas experiencias, que hay muchas, digamos, material científico y teórico de que uno pueda pues, investigar y cada día como perfeccionar o mejorar más ese modelo. ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en tu ejercicio profesional? ¿Cuál qué? ¿Estrategias? Técnicas de abordaje. Bueno, como lo hablaba anteriormente, mira, una prueba, una batería psicológica no mide la personalidad, ¿cierto? Pero digamos que es un material científico que cualquier persona lo puede evaluar y que te da una aproximación a la personalidad, ¿verdad? Dentro de eso, pues, digamos que aplicas una batería psicológica de acuerdo a la problemática que tú vas a evaluar, ¿cierto? Porque hay muchísimas baterías psicológicas. Pero es muy importante y básico, como yo te decía, la anamnesis, que es como la historia de vida, todo, desde el proceso, desde el embarazo hasta donde vas, inclusive hasta el proceso académico de la persona, ¿cierto? No tiene que ser universitario, sino cómo fue en su proceso, digamos, de primaria, de bachillerato, y todo ese tipo de cosas, ¿cierto?
Aparte de eso, la entrevista semiestructurada es supremamente básica e importante, inclusive en los protocolos jurídicos o en los protocolos te exige que, es más, es un requisito que tú hagas, digamos, una entrevista semiestructurada, porque de ahí, digamos, es un abordaje importante y de acuerdo al proceso, digamos, que te lleva como a lo que tú quieres saber o a lo que tú quieres abordar. Entonces, digamos que hay diferentes técnicas de acuerdo, digamos, a la dificultad o al proceso que tú vas digamos, a evaluar, pero entre ellos las pruebas psicológicas, la entrevista estructurada, las visitas domiciliarias, las entrevistas también a los familiares, la historia médica también es muy importante, porque ahí te van a decir que si ese proceso tiene que ver o ha tenido que ver con su proceso de alguna manera biológico, ¿me entiendes? Entonces, si la persona toma algún medicamento, entonces, como ser muy sigiloso y muy puntual en no dejar brechas ni riesgo de que de la juez o el fiscal te puedan hacer una pregunta, pues así como corchadora. Y si te la hace, entonces que tú tengas el material, digamos, técnico allí para tú decir, no, el proceso se hizo en estas y en estas etapas, inclusive en esto y en esto, toma este medicamento, que tú puedas contar, porque ni tan siquiera te permiten que tú leas el proceso como tal, lo tienes que tener acá en la cabeza. Sin embargo, si hay algunas pruebas que te indican, porque tú todo no lo tienes que saber, puedes tomar, digamos, como aparte de todo el informe y poderlo leer tácitamente, o si la persona tiene algún trastorno, irte al DSM-5 y leerlo, digamos, tácitamente. Ok. Trabaja de manera interdisciplinar. ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Wow. Todos los psicólogos, y me atrevería a decir que en todas las profesiones, porque en este momento también estoy haciendo una maestría en gerencia de proyectos, hay que trabajar de una manera interdisciplinaria porque uno todo no lo sabe. Uno tiene el perfil en cuestiones de psicología, ¿cierto? Pero uno a veces necesita otras conceptualizaciones, por ejemplo, de psiquiatría, si el delito es sexual, por ejemplo, un sexólogo, del trabajo social para que, digamos, la trabajadora social investigue todo lo que tiene que ver con sus factores protectores familiares. O sea, trabajar interdisciplinariamente, yo no digo que es una opción, sino una obligación para que, digamos, los conceptos que uno dé a nivel psicológico sean más objetivos en cuestiones, digamos, de tomar en este momento, pues, una decisión en relación, pues, jurídico, que es muy delicado. Tú ahí estás, digamos, dando o sea, no estás diciendo si es culpable o no, pero sí estás dando una conceptualización o un concepto para que el juez pueda tomar una decisión. Entonces, el proceso interdisciplinario es supremamente básico y digamos que es más creíble y más objetivo para, o sea, un diagnóstico, un proceso, un concepto. ¿Qué contextos de actuación del psicólogo aborda? Como te decía antes, los contextos son en el campo donde uno se ha movido. Yo me he movido casi que muy respetuosamente, pues como tengo tantos años de ejercer la psicología, en el campo educativo, en el campo social, en el campo comunitario, en el campo clínico, ahorita pues en el campo jurídico. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Wow. Yo te complementaría y no de qué manera, sino cuál es la responsabilidad que tiene el profesional en cuanto a la ética profesional. Esa es una responsabilidad muy grande que tiene uno como persona y como profesional. Digamos que esa información que uno tiene, hay que, digamos, tener una cadena de custodia. Se habla pues en la parte jurídica. Eso es de mucho cuidado. Si el paciente te lo cuenta o el cliente, de acuerdo pues como tú lo quieras llamar de alguna manera, esa interacción, ese proceso solamente lo debe saber la persona y tú. Y en este caso pues de, del campo jurídico del juez. Así que esas informaciones hay que cuidarlas y digamos que es una responsabilidad, es una obligación
del profesional tener ese cuidado y esa cadena de custodia de esa información para que el paciente o el cliente o la persona que está interactuando con uno se sienta seguro de que esa información la está diciendo porque es necesaria, porque es importante, más no, digamos, esa información tiene que estar en otros contextos diferentes a los que, digamos, esa persona se va a beneficiar o que sea necesario decirla. Así que la responsabilidad es supremamente importante, es una obligación, porque para eso tiene uno una tarjeta profesional y digamos que el paciente es el cliente o la persona que está interactuando con uno, que uno le está llevando digamos, el proceso, pueda hacer uso de esa tarjeta profesional. Y esa tarjeta de profesional quiere decir que de alguna manera lo pueden demandar a uno porque uno no tuvo ese cuidado, ese protocolo de cuidar esa información. Okay. Y por último, ¿cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo y qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología? Yo siempre he dicho, mira, creería yo que la mayor motivación en este campo es amar lo que hago. Yo amo y quiero lo que hago. Y más que un compromiso económico, que de alguna manera es, digamos, el aliciente, porque pues uno tiene también sus necesidades básicas, es el amor, la responsabilidad, como esa ayuda social, como ese compromiso social que uno tiene con la comunidad. Entonces dejar como esa huella de uno poder ayudar y aportar en este mundo, que para eso es lo que vino uno, ¿verdad? Recomendación, amar lo que se hace. Recomendación, ser muy objetivo con lo que se hace. Recomendación, eh, la responsabilidad de tener ese civismo con la sociedad, de tener ese civismo con poder aportar ese granito de arena, de transformar, digamos, ese conocimiento, de poder ayudar y de alguna manera a esa persona que pueda resolver sus necesidades básicas, porque yo siempre he dicho que las personas que resuelven sus necesidades básicas son personas felices y a eso es que de alguna manera nosotros venimos acá. La felicidad no tiene que ser todo el tiempo, son condiciones, son decisiones, son como ese tipo de cosas que nosotros podemos albergar en nuestra vida. Ser feliz y aportar a la paz de Colombia es como eso. Muchas gracias, psicólogo. Bueno, gracias a ti. Chao, Hasta chao. Un abrazo.